Martin Heidegger y su aporte al conocimiento científico. Uno de los aspectos fundamentales de la filosofía de Martin Heidegger es lo relacionado con la fenomenología y la pregunta por el ser. En él se destacan, en esta diapositiva, tres aspectos fundamentales, como son el Dasein, la temporalidad y la autenticidad e inautenticidad. En cuanto a la fenomenología y la pregunta por el ser, Heidegger es conocido por su obra maestra Ser y Tiempo, escrita en 1927, donde aborda la pregunta fundamental de la filosofía, ¿qué es el ser? Criticó la tradición filosófica occidental por haber olvidado esta pregunta, centrándose en cambio en los entes, es decir, las cosas que existen, en lugar de en el ser mismo. En cuanto al Dasein, Heidegger introduce el concepto de Dasein, literalmente significa ser ahí, al referirse al ser humano. El Dasein es el único ente que puede preguntarse por el ser, ya que está literalmente arrojado en el mundo y tiene una comprensión prereflexiva de su existencia. En cuanto a la temporalidad, para Heidegger, el ser está íntimamente ligado al tiempo. El Dasein existe en un universo temporal, proyectándose hacia el futuro mientras está condicionado por su pasado y presente. En cuanto a la autenticidad e inautenticidad, Heidegger distingue entre una existencia auténtica en la que el Dasein asume su finitud y responsabilidad y una existencia inauténtica en la que se pierde en las convenciones sociales y olvida su verdadera naturaleza. Continuamos con el pensamiento de Heidegger y dentro de su pensamiento esta es una pregunta fundamental de la filosofía. Su principal interés filosófico era la ontología del ser, que se preocupa por el ser o la existencia. Algunos ejemplos clásicos de preguntas ontológicas serían, por ejemplo, ¿qué sentido tiene decir algo que existe? O ¿cuáles son los tipos de cosas que existen? En cambio, Heidegger quiere partir de la pregunta ¿cómo es el ser humano? Para poder determinar la existencia del hombre y a partir de ahí responder a las cuestiones sobre el ser. En su libro Ser y Tiempo, Heidegger dice que cuando otros filósofos se han planteado preguntas ontológicas, lo han hecho desde enfoques excesivamente abstractos y vacíos, y que si verdaderamente queremos saber lo que significa decir que algo existe, tenemos que comenzar por plantear la pregunta desde la perspectiva de los entes, para los cuales es posible preguntarse qué es el ser. Damos por sentado que, como ejemplo, aunque los gatos, los perros y los sapos son entes, no se cuestionan acerca de su propio ser. Es decir, no se plantean preguntas ontológicas. No se preguntan, por ejemplo, qué sentido tiene decir que algo existe. Pero Heidegger subraya que hay un ente que se pregunta eso, y es específicamente el ser humano. Al afirmar que nosotros somos los entes que han de ser analizados, lo que quiere decir es que si queremos investigar la pregunta por el ser, tenemos que comenzar por nosotros, por determinar lo que es ser para nosotros mismos. Cuando Heidegger se plantea la pregunta por el sentido del ser, no está buscando conceptos abstractos, sino algo directo e inmediato. En las páginas que abre en su libro, afirma que el sentido del ser únicamente se puede interpretar a partir del tiempo. Somos en esencia seres temporales. Cuando nacemos nos encontramos en el mundo como si nos hubiesen arrojado una trayectoria que nosotros no hemos elegido. Tan solo vemos que hemos venido a la existencia en un mundo que estaba en marcha antes de nosotros. De forma que al nacer nos encontramos en un entorno histórico, material y espiritual, ya determinado, ya definido, intentando darle sentido al mundo, involucrándonos en distintas actividades, aprender latín, buscar el amor verdadero, construir una casa. A través de estos proyectos que nos permiten pasar tiempo, nos proyectamos hacia diversos futuros posibles. En otras palabras, definir nuestra existencia. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que existe un límite definitivo para nuestros proyectos, un punto en el que cualquier proyecto llega a su fin, acabado o inacabado. Este punto es nuestra muerte. Heidegger considera que la muerte es el horizonte último de nuestro ser.
Todo lo que somos capaces de hacer, ver o pensar tienen lugar dentro de dichos horizontes y no podemos ver más allá. La conocida y comentada dificultad de entender el vocabulario técnico que Heidegger emplea se debe, en gran medida, a que intenta explorar problemas filosóficos complejos de una manera concreta, no abstracta, que quiere relacionar con nuestra experiencia de hecho. Decir que en el horizonte máximo de nuestro ser es la muerte, es decir algo sobre qué es vivir una vida humana y expresa una idea de lo que somos que pasan por alto numerosas definiciones filosóficas, como por ejemplo la expresión de Platón sobre que el hombre es un bípedo implume o la frase de Aristóteles que expresa que el hombre es un animal político. Otros aportes al conocimiento científico de Martin Heidegger tenemos la técnica como esencia. Es decir, para Heidegger la esencia de la técnica no es nada técnico, sino una forma de desocultamiento del ser conocida como Gestell, es decir, imposición, estructura de emplazamiento o enmarcamiento. Esta visión transforma toda la naturaleza y la humanidad en existencias o recursos disponibles, ocultando el sentido auténtico de las cosas. Algunos puntos claves para tener en cuenta, tomar en cuenta y comprender la técnica en Heidegger es que no es instrumental. La esencia de la técnica no radica en el uso de herramientas, sino en cómo el mundo se revela ante nosotros hoy. En cuanto a la imposición, es el modo de ser de la modernidad, donde la realidad es vista como un conjunto de recursos listos para ser explotados o utilizados. En cuanto a la existencia, todo, incluidos los humanos, se reducen a materia prima para el engranaje técnico. También hay otro punto fundamental en la técnica como esencia, que es el riesgo ontológico. Es decir, la técnica moderna conlleva el peligro de que el ser humano olvide otras formas de existencia y de verdad, convirtiéndose en sí misma en una pieza más del engranaje. Heidegger no aboga por una lucha contra la técnica, sino por un cuestionamiento de su esencia para entender cómo nos relacionamos con el ser. Aportes al conocimiento científico de Martin Heidegger. Martin Heidegger aportó una crítica fundamental al conocimiento científico al definir la ciencia moderna como una teoría de lo real, basada en la representación y en la técnica o indagación, más que en la búsqueda de la verdad esencial del ser. Describió la ciencia como una forma de dominación tecnológica que convierte al mundo en un objeto de estudio. Aquí podemos presenciar 4 aspectos fundamentales, 4 aportes que realizó Martin Heidegger al conocimiento científico. Primero que nada, la crítica a la ciencia moderna. Heidegger argumentó que la ciencia moderna opera bajo la estructura de imagen del mundo, donde el mundo se presenta ante el sujeto como objeto, reduciendo la verdad a una exactitud del representar. En cuanto a la importancia del lenguaje, tenemos que planteó que el lenguaje es la casa del ser, sugiriendo que la reflexión científica debe ir más allá de la lógica y la gramática para entender el sentido de las cosas. En cuanto al límite de la ciencia, sostuvo que la ciencia no puede pensar sobre su propio fundamento ni sobre el ser, ya que la ciencia siempre parte de supuestos que no cuestiona. Y en base a la fenomenología, aplicó un método fenomenológico que busca una descripción precientífica del mundo, lo que invita a una reflexión ontológica previa a la matematización de la ciencia. En resumen, el mayor aporte de Heidegger no fue metodológico para las ciencias empíricas, sino una crítica filosófica reflexiva que pone en cuestión el dominio de la racionalidad técnica y científica sobre la comprensión humana de la existencia.